Hola, soy la maestra Norma y hoy vamos a ver los números primos y los números compuestos. Vamos a empezar con los números primos. La definición nos dice lo siguiente. Un número primo es aquel número natural, excepto el 1, que solo tiene dos divisores, el mismo número y el número 1. Entonces recordemos, los números primos siempre van a tener solamente dos divisores, que va a ser el mismo número y el número 1. En este ejemplo tenemos el número 311. ¿Cómo podemos checar que el 311 es un número primo? Bueno, pues tenemos que irnos a los criterios de divisibilidad. Si comenzamos con el 2, para que un número sea divisible por 2, debe su última cifra ser múltiplo de 2 o 0. En este caso no ocurre, el 1 no es múltiplo de 2. Ahora, para checar si es divisible por 3, tenemos que sumar sus cifras. Si la suma da un múltiplo de 3, sería divisible por 3. Pero aquí, si sumamos 3 más 1 es igual a 5. Y 5 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número no se puede dividir exactamente por 3. Ahora, si queremos ver si es divisible por 4, nos fijamos en las dos últimas cifras. El criterio nos dice que deben sus dos últimas cifras ser 0 o múltiplo de 4, lo cual en este caso no ocurre. De ahí nos vamos hasta el 5. Para que sea divisible por 5, el número debe terminar en 0 o en 5, y aquí no ocurre. Entonces tampoco es divisible por 5. Ahora, para que sea divisible por 6, debe ser divisible por 2 y por 3. Tampoco ocurre, ya vemos que no se puede dividir ni por 2 ni por 3. Y de ahí nos vamos hasta el 9. La suma ya vimos que es 5, entonces como no es 9 no se puede dividir entre 9. Y por 10 tampoco, porque no termina en 0. Entonces sus únicos divisores pues van a ser el mismo número, es decir, el 311 y el número 1. Y el número 1. ¿Esto qué significa? Que si yo tomo el número 311 y lo divido entre 311, aquí va a ser 1 por 311, es 311, para 311 es 0. El residuo es 0, que es lo que siempre buscamos en esto de divisibilidad. Ahora, si yo tomo el 311 y lo divido en su segundo divisor, que es el 1, pues aquí va a tocar a 3, por una 3, para 3 0, se baja el 1, aquí será 1, 1 por 1, 1, para 1, 0, se baja el siguiente 1, vuelve a tocar a 1, 1 por 1, 1, para 1, 0, otra vez residuo 0. Entonces solamente al dividirse entre sí mismo y el 1 es como obtenemos residuo 0. Estos números pues se llaman primos, porque como ya se dijo en la definición, solo se pueden dividir entre ellos mismos y entre el número 1. Ahora veamos el caso del 163. Si vamos checando los criterios de divisibilidad, vamos a ver que no se puede dividir ni por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Por lo tanto, es un número primo y entonces sus divisores solamente son 2, que es el mismo, es decir, 163, y el número 1. Y nuevamente, si yo tomo el número 163 y lo divido entre sí mismo, esto va a ser igual a 1, de tal forma que aquí me da residuo 0. Y luego, si este mismo número lo divido por la unidad, pues aquí me va a quedar 163 y me va a dar residuo 0. Solamente así me da el residuo 0. No hay otro divisor que tengan estos dos números. Por eso son números primos, solo tienen dos divisores. Ahora, para ir memorizando los números primos, tenemos lo que se llama la tabla de Eratóstenes. Esta tabla es del 2 hasta el 100. Y aquí en color amarillo tengo marcados todos los números que son primos, ¿sí? Es decir, solamente se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad.
Y esto es una tabla que va a ser muy útil a la hora de que trabajemos la descomposición en factores primos de los números compuestos. Ahora vemos los números compuestos. Estos son todos aquellos números naturales que tienen más de 2 divisores. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tener como divisores a ellos mismos y la unidad, van a tener otros números más. Por ejemplo, el número 100, pues ya de entrada, uno de sus divisores pues es el mismo y la unidad. Pero además, como termina en 0, lo podemos dividir por 2, también por 5 y por 10. Sí, estos serán sus divisores 1, 2, 3, 4, 5. No lo podemos dividir por 3 porque la suma de sus cifras, que en este caso es 1, no es múltiplo de 3. También lo podemos dividir por 4 porque sus dos últimas cifras terminan en 0. Entonces, otro divisor sería el 4. Y el 6 no, porque para que sea divisible por 6 se debe de dividir por 2 y por 3, pero como no fue divisible por 3, pues no es divisible por 6, por 9 tampoco, sus cifras no suman 9. Ahora veamos el ejemplo del número 30. Pues nuevamente de entrada pues sería el mismo y la unidad. Luego, como termina en 0, se puede dividir por 2, también por 5 y por 10. ¿Sí? Estos serían algunos de sus divisores siguiendo los criterios de divisibilidad. Sí, también podríamos agregar el 3 porque si sumamos 3 más 0, pues es 3. Entonces el 3 también sería un divisor. Y como se pudo dividir por 2 y por 3, pues entonces el 6 también sería otro divisor. Ahora, de estos resultados que obtuvimos para ambos números, puede haber más divisores, pero de aquí hay que ver cuáles son divisores que sean números primos. Entonces, todos los divisores de los números compuestos, pues van a ser aquellos tales que al dividir este número entre cualquiera de estos, pues el residuo va a ser 0. Por ejemplo, si tomamos el número 100 y lo divido entre 4, por ejemplo, sí, aquí tendría 10 entre 4, sería 2 por 4, 8, sobran 2, se baja el 0, y luego aquí tocaría a 5, por 4, 20 para 20, 0. Tuvimos residuo 0. Entonces, cualquier divisor que yo tome del 100, al realizar esa división, el residuo siempre va a ser 0. Lo mismo va a pasar con el 30. Al tomar cualquiera de sus divisores y dividir 30 entre ellos, entre cada uno de ellos, pues el residuo también va a ser 0. Si tengo el 30 y tomo, por ejemplo, el 5, aquí la división tendría que ser 6 por 5, 30 para 30, residuo 0. Siempre el residuo va a ser 0 cuando yo utilice cualquiera de sus divisores. Ahora, de estos divisores que tengo aquí para el 100, ¿cuáles son primos? Pues en este caso sería el 2 y el 5. Para el caso del 30, sería el 2, el 5 y el 3. Entonces, identificar estos números son los que me van a servir para realizar la descomposición de un número compuesto en sus factores primos, pero tienen que ser únicamente los números primos porque el 10, el 30, el 6, el 100, el 10, el 4 son números compuestos. Entonces los que nos van a servir son los números primos que vimos en la tabla anterior. Bueno, ahora vamos a hacer estos ejercicios donde nos pide escribir los números primos que están entre el 71 y el 80. Vamos a revisar la tabla de Eratóstenes para ver cuáles son esos números. Entonces aquí tenemos el renglón del 71 al 80 y vemos que solamente el 71 y el 79
son números primos. Bueno, aquí ya los tenemos. Ahora tenemos que escribir los números compuestos entre el 51 y el 60. Entonces regresamos a ver la tablita del 51 al 60. Todos los que no están iluminados, como es el 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 60, son números compuestos. Esos son los que vamos a escribir en nuestra respuesta. Ahora ya nada más para corroborar, voy a tomar en este caso el 55 y el 57 para ver cuáles son sus divisores. En el caso del 55, pues tenemos que uno de sus divisores es el mismo, la unidad, y otro sería el número 5, el 11. ¿Sí? Si dividimos 55 entre 5 nos da 11. Entonces, estos serían sus divisores. Ahora del 57 sería el mismo, la unidad, y también si sumamos el 5 y el 7 es igual a 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Entonces, con esto nos damos cuenta que estos números tienen más de 2 divisores. Y por esta razón se llaman números compuestos. Es así como terminamos con este tema.